sin más preámbulo, le doy el pase para que pueda comenzar la clase. La clase va a quedar grabada para que la puedan ver luego de que termine y para una correcta desarrollo de la clase les pido por favor que mantengan sus teléfonos o celulares o computadores en silencio. Vale, Constanza, muchas gracias por la presentación y por darme el tiempo para solucionar lo que tenía aquí pendiente y bueno, ya darle la bienvenida nuevamente a todos los que nos acompañan el día de hoy. Ayer tuvimos una clase bastante, bastante nutrida con un análisis todavía un poco muy conceptual, pero ya aterrizando mucho lo que es el concepto de la biodiversidad alimentaria. Vi que enviaron el material, quisiera saber si alguno de los compañeros que está conectado en este momento tuvo de pronto la posibilidad de revisar los archivos que se compartieron en la mañana de hoy. Quisiera saber si alguno de pronto tuvo la posibilidad de mirarlo, si tuvieron de pronto por ahí la posibilidad de explorar eh, los materiales que se enviaron, las páginas web, ¿cierto? Los procesos de gamificación. No, bueno, dicen que aún no por aquí. Ok. Igual no hay problema, igual el material queda para que lo trabajen, para que lo exploren y obviamente si encuentran alguna observación o alguna adición que podamos hacer, es una metodología que hemos venido explorando y que creo por aquí dice Dexi que tuvo la posibilidad de explorar el juego. Dexi, ¿nos quieres contar un poquito de pronto? Tienes la posibilidad de abrir tu micrófono y contarnos un poco la experiencia con el juego. ¿Aló? ¿Sí se escucha? A ver, ahí sí. Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buena tarde para todos y todas. Sí, tuve la posibilidad de poder revisar el recurso enviado, ambos. Me pareció una propuesta súper innovadora, muy práctica. Me entretuve mucho porque tuve la posibilidad de poner a prueba mi capacidad de comprensión de los conceptos en cuanto a biodiversidad alimentaria, soberanía, muchos ejercicios también prácticos, como dentro del mismo juego, como con lógica, como para la capacidad también de ir razonando y de ir integrando los conceptos. Así que igual es una invitación a hacerlo, a mí me encantó. Eh, Al final también entregan como un tipo de diplomado donde hacen como un portafolio de toda la evaluación formativa durante el juego. Entonces eso también me pareció muy interesante. Me alegra que te haya gustado. Tiene esa idea, ¿cierto? Que nos permite explorar, sobre todo porque es un diseño de rol, ¿cierto? Yo creo que hoy el tema de las simulaciones y la posibilidad de enfrentarnos en una actividad con situaciones reales, porque creo que varias de las actividades que planteamos ahí se pueden presentar en cualquier territorio, pues nos permite de alguna manera eh, asumir ese rol que hoy tenemos, ¿cierto? Como agentes educativos, como agentes de transformación, como formadores en incidencia política, bueno, cualquier labor que se realicen en el marco de estas temáticas que estamos trabajando, creo que parte también de saber cómo sorteamos lo que se presenta. Entonces, Alexi, me gusta mucho que lo hayas podido mirar, que sea hasta la invitación para el resto de compañeros para que los exploren. Son dos juegos, son dos posibilidades que les van a permitir como interiorizar más ese concepto y esas ideas que trabajamos y que también pues adjuntamos en las presentaciones. Exi, mil gracias por contarnos y por haberte tomado el tiempo de explorar el jueguito. Si de pronto tienes algún comentario, alguna sugerencia, esto es material en construcción, ¿cierto? Es una metodología que estamos explorando ahorita nosotros desde el programa, sobre todo para las plataformas de
virtuales, ¿cierto? Acá en la universidad tenemos 8 campus, 7 físicos y un campus virtual. Entonces Mm. esas metodologías nacen precisamente de esa dinámica y que si tienen pues observaciones, pues también lo podemos empezar a trabajar. Incluso si en algún momento lo consideran, también contarles cómo se diseñan este tipo de herramientas que de pronto algunos podrían llevar incluso para trabajar con las poblaciones, porque se presta también para eso. Entonces, muchas gracias, Lexi, por tu aporte. Súper, gracias a ustedes. Bueno, vamos a mm, ver hoy, yo les había mencionado ayer que teníamos hoy ya una visión, ¿cierto? Un poco eh, más práctica. Vamos a hablar de unos elementos que me puedes por favor habilitar para compartir la pantalla. Qué pena contigo. Ahí se debería poder. Ya ahora sí, Avísame si es que todavía no puede. ya puedo, ya me deja. Ahora sí. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Ok, listo. Entonces, hoy vamos a hablar, yo creo que la clase de hoy va a ser un poco menos densa que las dos clases anteriores, porque vamos a hablar más sobre la forma en la que este concepto de biodiversidad alimentaria ya se conecta de una forma mucho más directa y mucho más fuerte, ¿cierto? Con los aspectos alimentarios y nutricionales. Entonces, por eso el día de hoy les voy a hablar de cómo la biodiversidad alimentaria es un principio fundamental para hablar de alimentación y nutrición tetraes, ¿cierto? O de 4 S que se van a aprender el día de hoy. Entonces, la primera es sustentable, la segunda es sostenible, la tercera es sabrosa y saludable. Entonces vamos a entender un poco por qué esa biodiversidad alimentaria nos permite eso, ¿cierto? Pasando con todos los esquemas que vimos previamente, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la recuperación de saberes, con la recuperación de sabores, con todo lo que tiene que ver con nuestros patrimonios y ancestros gastronómicos y desde ahí, pues obviamente cómo conectamos y protegemos esas posibilidades que tenemos, ¿sí? Y las reflexiones que hacíamos ayer, los alimentos que tenemos en nuestros países, que tenemos en nuestros territorios, que siempre nos evocan recuerdos. Entonces teníamos la posibilidad de hablar al cierre de la clase de cuando te vas del país, ¿cierto? De tu tierra y empiezas a extrañar esos sabores y que a veces sientes que solo en ese lugar donde los conociste están y cuando estás lejos pues los extrañas y si los consigues en otro lugar pues no saben lo mismo. Entonces, hay que empezar a mirar también pues no solo esas evocaciones y todos los procesos sociales, sino que ya hoy me voy a poner ¿sí? Mi uniforme de nutricionista y vamos a hablar un poco de cómo eso tiene unas implicaciones reales sobre las formas en que nos alimentamos, ¿cierto? ¿Qué tiene esa biodiversidad alimentaria importante para garantizar que las comunidades se nutran de manera adecuada? Hoy, si lo miran en contraste con las presentaciones anteriores, hay dos actores que aparecen nuevos, ¿sí? Uno es la red de familias quindianas libres, custodias de semillas libres. Eh, este es un proceso, ¿cierto?, en el que yo participo como custodio de semillas acá en el departamento del Quindío, en Colombia, y lo que hacemos es todo un ejercicio
pues de protección de esos alimentos y de esas semillas diversas que hemos estado hablando en las dos clases anteriores. Y otro es la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social de la Gobernación de Risaralda, ¿cierto? Otro departamento acá en Colombia, pues es vecino del Quindío, donde hemos venido trabajando todo un esquema para la reivindicación de los alimentos tradicionales, de los alimentos ancestrales que se tienen en el territorio, partiendo principalmente de un análisis de los contextos étnicos que tiene Risaralda, específicamente para nuestras poblaciones afro, pero también para nuestros pueblos indígenas. Entonces, con ellos hemos venido haciendo este trabajo y de ahí también parte ese análisis de hablar de estas dimensiones de la alimentación y la nutrición desde aspectos de biodiversidad. Esta presentación la voy a utilizar este esquema resaltando que esto también se presentó en el marco del quinto Coloquio Nacional de Investigación Formativa para estudiantes de pregrado en el área de la salud, que se hace con la Universidad Mexiquense de Chihuahua, ¿cierto? Y donde hay diferentes organizaciones a las que estamos vinculados y donde hemos venido trabajando porque los nuevos profesionales, ¿cierto? Las nuevas generaciones de nutricionistas y de profesionales de la salud, y sobre todo aquellos, por lo menos para mi caso, que tienen relaciones con el asunto alimentario, empiecen a trascender un poco la mirada, ¿cierto? De que un profesional de estas disciplinas y de estas ciencias, pues únicamente se enfoca en la prescripción de dietas o únicamente se enfoca en la visualización de nutrientes específicos. Entonces, a partir de esos análisis empezamos a hablar que los profesionales hoy tienen que tener otra visión, ¿cierto? Otra mirada, otra perspectiva, ¿cierto? Eh, que hoy se denomina alternativa, ¿cierto? Porque no responde a lo que hablábamos ayer del modelo hegemónico, pero que si uno lo mira a fondo, termina siendo una forma básica, ¿cierto? Es una forma tradicional, es algo que siempre hemos hecho y de donde partió lo que hoy hacemos. Entonces, llamarlo alternativo a veces me parece como algo particular, pues porque no necesariamente es un camino distinto, ¿cierto? Que surge como resistencia, sino que es un camino del que nos evadimos, ¿cierto? Por algún tiempo. Entonces, retomarlo es una de las formas importantes de empezar a reivindicar y empezarlo a posicionar. Yo creo que cada uno desde su rol, ¿cierto? Dentro del sistema alimentario, pues tiene mucho que aportar, ya sea como consumidor, ya sea como productor, ya sea como transformador, ¿cierto? Como profesional que acompaña la gestión de políticas públicas. Entonces, hoy vamos a verlo en este marco y lo primero, pues es retomar un poquito lo que habíamos mencionado en la primera clase, y es que esa biodiversidad alimentaria, ¿cierto? La vamos a entender como todos esos aspectos de eh, variedad biológica, ¿cierto? Que hay en las especies, ¿cierto? Que hay en los ecosistemas y que están relacionados con la producción, la disponibilidad, el acceso, el consumo de alimentos, donde se incluyen tanto los cultivos, ¿cierto? Que están domesticados como las variedades locales, todo lo que tiene que ver con semillas nativas y criollas, pero también todo lo que hay de especies animales y acuáticas o de plantas o de organismos que hay en los ecosistemas que pueden hacer parte de el consumo para mantenernos vivos, ¿cierto? Para cubrir nuestros requerimientos nutricionales. Entonces, es tener claro hacia dónde estábamos hablando, nuevamente con los principios de la biodiversidad alimentaria. Entonces, aquí hay unas dimensiones, ¿cierto? Que creo que es importante mencionarlas, ¿sí? Y es que esa diversidad o esa biodiversidad alimentaria, pues nos propone unas dimensiones complementarias. Entonces, a partir de ella, tenemos pues una variedad de alimentos, podemos garantizar que exista seguridad alimentaria,
¿cierto? Porque nos da un principio de posibilidad de acceder de manera constante y segura a alimentos nutritivos y saludables. Nos permite, como lo hemos hablado, conservar la identidad cultural, nos permite también hablar de aspectos de soberanía y de autonomías alimentarias, y que en forma simultánea y sinérgica todas, ¿cierto?, vierten en poder garantizar mejores condiciones de vida, ¿sí?, para todos los actores que están involucrados en el marco del sistema alimentario. Entonces, este es un repaso, ¿cierto?, muy breve de cosas que ya hemos hablado en las sesiones previas, pero para poder entender lo que viene, pues era necesario enfocarnos un poco en esta dinámica y en hablar nuevamente de esas dimensiones, de esas expresiones, de eso que significa hablar de biodiversidad alimentaria, cuáles son las implicaciones que tiene y en qué aspectos o en qué realidades pues nosotros lo podemos ir aplicando. Entonces, se viene la primera S, ¿cierto? Cuando hablamos de sostenibilidad y específicamente en temas de sostenibilidad ambiental. Nosotros, como lo mirábamos ayer, pues la producción de alimentos de manera convencional tiene un uso muy fuerte, sobre todo de energías fósiles y principalmente pues la base de ese sistema alimentario es el petróleo. Y que como les decía también ayer, pues desde ahí, desde esos derivados es que se producen pues los fertilizantes, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los plaguicidas, pero también todo lo que está enfocado en las dinámicas de mecanización, ¿cierto? De estandarización, las dinámicas de transporte y envasado que hablábamos desde el fraccionamiento, ¿cierto? Que tienen esos sistemas alimentarios globalizados, y eso entonces implica, ¿cierto? De alguna manera, pues que al estar consumiendo estas energías fósiles, pues entonces tenemos una mayor demanda energética, ¿sí? Y adicional a eso, pues generamos unas mayores huellas ambientales a partir de las formas en que consumimos. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad alimentaria, pues entonces hablábamos de unos principios también ayer. Hablábamos de la diversificación, hablábamos de la agroecología, hablábamos de los circuitos cortos de comercialización de alimentos, hablábamos de todo lo que tiene que ver con la recuperación de los saberes, hablábamos de la conciencia sobre la conservación del suelo, sobre la microbiología del suelo, sobre la calidad del agua, sobre el respeto de las biodiversidades. Entonces, ahí ya empezamos a entender que cuando hablamos de biodiversidad alimentaria, hablamos de un sistema que se enfoca en procesos que aportan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también es un modelo que habla de menor demanda energética, ¿cierto? Pero también habla de generar menores niveles de contaminación, ¿sí? Y aparte de eso, pues tenemos un freno de la pérdida de la biodiversidad cuando pues consumimos o utilizamos de manera eficiente esas posibilidades que tenemos. Entonces, aquí Javier Montagut, este es un libro que también les recomiendo, es muy interesante, que habla de las alternativas de la soberanía alimentaria, nos dice que la producción de alimentos ecológicos, para el caso de lo que hablamos, diversos o biodiversos, ¿cierto? Ya que respeta los ciclos de la naturaleza y los elementos que están implícitos ahí, ¿cierto? Genera unos efectos beneficiosos, o sea, genera una protección ambiental, centraliza o genera una perspectiva de sistemas alimentarios territoriales. Y cuando alcanzamos eso, cuando respetamos esas dinámicas que nos proponen elementos como la biodiversidad alimentaria, pues estamos hablando de que propende por la sostenibilidad, ¿sí? Garantizar esos principios para resistir desde la biodiversidad alimentaria nos permite tener un efecto directo y claro sobre todo lo que tiene que ver
con el ambiente, ¿sí? Aquí incluso hay una cita en la parte derecha donde se habla que una de las industrias que más aporta contaminación es la de los productos comestibles y bebibles ultraprocesados, ¿sí? Entonces, si empezamos a mirar esa conexión que hablábamos de la biodiversidad alimentaria, de volver a preparar nuestros alimentos, de volver a tomarnos el tiempo de cocinar, no de estar abriendo una botella o destapando un paquetico, pues tiene unas implicaciones sobre los desechos que generamos y que son elementos de contaminación en el largo plazo. Entonces, aquí podríamos decir claramente que esas lógicas de la biodiversidad alimentaria sí aportan a que tengamos una alimentación sostenible. Y es claro, ¿sí? Aquí hay puntos clave que lo respaldan. Luego nos vamos a lo sustentable. Y quiero que se entienda lo sustentable desde una lógica de poder generar ciertos recursos, ¿cierto? Y esto porque tristemente el modelo en el que nos movemos, ¿cierto? En el modelo económico productivo, pues nos dice que hay que tener recursos para garantizar la viabilidad, ¿cierto? Y de alguna manera la fuerza para mantener estos procesos, ¿sí? Utilizaría una frase de mi mamá que dice, amor con hambre no dura, ¿sí? Entonces, es también lo mismo en este caso, pues si el proceso es muy bonito, ¿cierto? Tener estos frijoles payares que ven aquí los negros con blanco, o tener un árbol del pan, ¿cierto? Como se llama esta fruta que está acá en el lado derecho, pues sí es muy bonita tenerla, pero si más allá de eso no encuentro un beneficio para mis condiciones de vida, pues tarde o temprano voy a terminar migrando al modelo que está establecido. Entonces, ¿cómo esa biodiversidad alimentaria me permite a mí tener unas lógicas de sustentabilidad, entendida desde la posibilidad de generar recursos económicos? Entonces yo siempre lo pongo como este ejemplo. Resulta que ustedes en su territorio tienen un alimento que solo ese territorio es capaz de producir. Y dentro de ese territorio hay unas familias que saben cómo se prepara ese alimento y saben hacer un manjar con ese alimento que únicamente se produce en ese territorio. Si yo, como actor interno y externo que participo y conozco esa realidad, empiezo a enfocar dinámicas de fortalecimiento para el empoderamiento comunitario, yo podría empezar a partir de ese alimento que solo está ahí en ese territorio y esa preparación que solo está en ese territorio, empezarla a posicionar de tal manera, ¿cierto? Que se empiece a generar un reconocimiento y permita que otras personas, de una forma, obviamente, controlada y bajo unos índices de crecimiento efectivo, visiten el territorio para consumir ese alimento y esa preparación. ¿Qué implicaría esto? Implicaría que existan recursos para que esas familias y para que esa comunidad empiece, ¿sí?, a tejer elementos de desarrollo real que les permiten mejores condiciones de vida, que empiezan a combatir la pobreza y a partir de ahí a tejer elementos claros, ¿cierto? Y sostenibles para mirar generación de empleo, buscar otras posibilidades, ¿cierto? Estoy poniendo solo una forma de ejemplo de lo que se podría hacer, ¿sí? Y luego de eso entonces poder en un momento dado crear o estructurar una asociación que permita generar una distribución equitativa de riqueza, empiece a mirar unos elementos de visiones productivas planificadas, desde ahí los elementos propios del análisis y la distribución de labores de recursos o de producción, luego empezar a generar integralidad de ese sistema productivo, ¿cierto? Pero siempre buscando mantener ese principio, ¿cierto? De donde partió la propuesta,
¿sí? Que luego entonces se enfoque en esa posibilidad de articularse con los circuitos alimentarios, con sistemas de abastecimiento, ¿cierto? Que finalmente llegue a que lo que es diverso y que yo tengo me pueda generar una rentabilidad, ¿sí? Les pongo un ejemplo muy particular, ¿cierto? Las casas de semillas que se han venido posicionando, por lo menos acá en Colombia, les están permitiendo a las familias campesinas tener una opción de venta de semillas, ¿sí? Que les generan recursos y les permiten garantizar sus condiciones de vida. ¿Qué se está expresando ahí? Un tema de biodiversidad de alimentos que se está utilizando para fortalecer el sistema productivo de otros territorios, ¿sí? Otros, por ejemplo, como lo ven ahí en ese color hermoso que tienen esos frijoles payares, empiezan a hacer artesanías, ¿cierto? Algo llamativo, algo que permite también la comercialización y que solo se puede hacer porque existe una semilla diversa, ¿sí? Porque existe un, un elemento, ¿cierto? Que viene de hace muchos años, que no se ha homogenizado y que me permite darle también otros usos, ¿sí? Porque recordemos que lo alimentario no solo está enfocado en procesos de autoabastecimiento, hay otras dinámicas que también son más complejas que habría que entrar a explorar, pero la generación de recursos para poder acceder a ciertos alimentos es necesario, entonces también hace parte de esas opciones. Lo que quiero darles a entender con esta dinámica es que si hay más diversidad, ¿sí? De estos elementos o de estos alimentos, uno puede ver muchas más opciones para generar esa sustentabilidad que las comunidades necesitan, ¿sí? Cómo mejorar esas condiciones de vida. Entonces, aquí empezamos a hablar que la biodiversidad alimentaria también aporta a la sustentabilidad. Entonces, conserva el medio ambiente, ¿sí? Permite proteger muchos esquemas ambientales, permite generar recursos. Entonces ahí ya tenemos nuestras primeras dos S cubiertas, ¿sí? Alimentación, nutrición, a partir del autoconsumo o de generación de recursos, ¿cierto? Que me permite estar bien y tener una buena calidad de vida y tener una salud alimentaria y nutricional óptima, porque es desde esa perspectiva en la que lo estamos viendo. Pero si ustedes le quieren poner más, hay una infinidad de posibilidades con respecto a esto. Entonces, quiero que quede claro que esa biodiversidad nos permite ser sustentables, nos permite generar recursos, nos permite, a partir del conocimiento de las comunidades en los territorios, generar recursos que se enfoquen al mejoramiento de sus condiciones de vida. Entonces, ya llevamos las dos primeras S cubiertas, sostenibilidad y sustentabilidad. Vamos entonces a hablar de la tercera S, que es la S de sabrosa. Usted puede ver una semilla muy bonita. Usted puede tener un superalimento, ¿cierto? Producido en su territorio. Pero si usted no sabe cocinarlo o si usted no sabe colocarle las formas correctas para que se lo consuman, apague y vámonos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque finalmente lo que garantiza que yo cubra mis necesidades nutricionales es que ingiera los alimentos. Entonces, alguien dirá, no, pues es que a mí no me gusta el chontaduro, ¿cierto? Que es una fruta que tenemos nosotros acá en Colombia. No sé si en el resto de países que están conectados la tienen o si la conocen con otro nombre, pero hay personas que dicen, es que a mí no me gusta el chontaduro, pero ¿cómo te lo has comido? ¿Únicamente la fruta con sal, limón y miel? ¿O te lo has comido en una sopa? ¿O tal vez te lo has comido en una torta? ¿O tal vez te lo has comido en una preparación que es mucho más apetecible? Entonces ahí viene a jugar el rol de que la biodiversidad alimentaria nos permite tener platos muy sabrosos. Y yo les estoy hablando acá desde una experiencia que nosotros, como Fundación Educar de Ida y Vuelta, una de las organizaciones desde las que estoy participando en este espacio,
eh, tenemos un proyecto o una propuesta que se llama Pan Rebelde. Entonces, les voy a invitar, si algunos tienen la posibilidad de seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram como Pan Rebelde Oficial, eh, y lo que busca precisamente esta actividad y esta acción es reivindicar los alimentos del territorio como una forma de proteger nuestras semillas, como una forma de rescatar nuestros saberes alrededor de los alimentos y como una forma también de innovar o de resistir frente a ese modelo que impone esa homogenización de la dieta de la que hablábamos ayer. De hecho, nuestro eslogan como Pan Rebelde es resistencia, porque resistimos a ese modelo hegemónico, y reexistencia alimentaria, porque volvemos a el origen, al principio, ¿cierto? Aquello que siempre ha hecho parte de nuestra alimentación. Y entonces la colocamos, ¿sí? En un espacio donde nos reunimos con muchas personas, ¿cierto? Son encuentros itinerantes y en ese espacio cada persona que acompaña Pan Rebelde pues lleva una preparación con un alimento del territorio. Entonces ahí nos reunimos, ¿cierto? Ahí conversamos, hablamos de los alimentos del territorio, hablamos de las preparaciones, hablamos de la importancia que tienen y digamos que desde hace unos años que yo vengo trabajando con la fundación, pues hemos venido también haciendo esos análisis nutricionales. Y entonces en ese ejercicio, en esa construcción, pues entonces hemos sacado estos recetarios, se los voy a compartir, yo sé que algunos están aquí en Colombia, otros están en otros países, pero más o menos para que tengan una idea de qué hicimos y desarrollamos 3 tomos, ¿cierto? 3, 4 tomos enfocados. Uno, en los platos principales que ven acá, ¿cierto? Cada tomo tiene alrededor de 20 recetas que tienen varios alimentos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un arroz que se hizo con quinoa, con amaranto, lo que les decía, por ejemplo, una crema de chontaduro con auyama y pringamosa, ¿cierto? Que es una rama que crece de manera silvestre acá en Colombia. Pizza de yuca, ¿cierto? Con una masa de yuca, unos ñoquis de ñame en salsa de champiñones, o hacer un chop suey de papa aérea, ¿cierto? Que es otra posibilidad que tenemos de alimentos acá y seguramente ustedes tendrán muchos en sus territorios con los que pueden empezar a trabajar, ¿cierto? Pero entonces están los platos principales, pero también bebidas y entradas, ¿cierto? Entonces, eh, una colada, ¿cierto? O una sidra cocinada con un guiso, ¿cierto? Un chachafruto con hecho en una malteada o hecho en una torta o hecho en un flan, ¿cierto? Porque son alimentos que también tienen almidones que permiten hacer diferentes preparaciones, entonces son muy versátiles y aparte tienen una potencia nutricional enorme. ¿Sí? Por ejemplo, el chachafruto, que es un frijol gigante, o alú, también se conoce como alú, como chachafruto, y lo que tiene por ser una leguminosa es una alta carga de proteína, que si tú la mezclas con un cereal, pues vas a tener la capacidad, o más bien vas a tener ahí disponible en tu plato una proteína completa, con todos los aminoácidos esenciales que de manera efectiva solo lo aportan, ¿sí? Alimentos de origen animal. Entonces, esto nos da otras posibilidades de sostenibilidad ambiental, ¿cierto? Un alimento que aporta proteína, que combinado con otro, pues me garantiza que yo no tenga que comer todo el tiempo carne, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la industria cárnica, pues tiene unos efectos bastante complejos también sobre el ambiente. Bueno, bebidas, vuelvo, empanadas de pringamosa, ¿cierto? Pues con quinoa, con pringamosa, ¿cierto? También utilizando esas opciones veganas y vegetarianas para el consumo. Entonces miren que también puede ser sabroso. O sea, esa biodiversidad nos da sabrosura, ¿sí?
Y si no le gusta lo anterior y le gustan los postres, porque creo que muy poquitos acá no nos gustan los postres, pues entonces podemos estar hablando de amasijos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, las achiras del sagú, ¿cierto? Que son unas masitas tostadas que son muy ricas, pero entonces también se pueden hacer tortas, o se pueden hacer mermeladas, o se pueden hacer snacks, ¿cierto? Que luego se acompañan con otras salsas o con otros elementos que pues le dan esa posibilidad de que el alimento se consuma, ¿cierto? Y nos empieza a indicar pues que realmente si consumimos esos alimentos o esas posibilidades de biodiversidad alimentaria que tenemos, pues entonces es real que que aporta a la sabrosura, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos la tercera S cubierta, ¿sí? Ya llevamos de que la biodiversidad nos da sostenibilidad, nos puede dar sustentabilidad. Hoy nos puede dar preparaciones y platos muy sabrosos y de bajo costo. Y de bajo costo no solo económico, sino de bajo costo ambiental, que eso también es importante. Muchas de estas plantas, por ser alimentos del territorio, no requieren fuerzas de producción mayores, solo de cuidados básicos, o a veces ni de cuidados básicos porque crecen de forma espontánea en el territorio y simplemente es saber cómo manejarlos y aprovecharlos. Pero puede ser sabrosa, muy sabrosa. Pues ya les hablo ya aquí a título personal. Este espacio de Pan Rebelde te permite, ¿cierto?, conocer un montón de posibilidades y explorar esos sabores que poco a poco se nos han ido olvidando, porque también hay que tener claro que esa homogenización de la dieta eh, parte de una captura o de un secuestro de nuestro paladar. Si ustedes revisan muchos de los productos que consumimos hoy y que nos coloca enfrente de la industria alimentaria, tienen unos potenciadores gigantes de sabor, ¿sí? Que hacen los alimentos hiperpalatables. Y entonces, cuando no consumimos algo que no tiene ese componente, nos sabe raro. Es que esto me sabe como a tierra, esto me sabe extraño, me sabe muy simple, pues claro, pues es que ese es su sabor natural. Lo que pasa es que estás acostumbrado a consumir un producto que tiene una cantidad de factores e ingredientes que hacen que tú creas que todo tiene que saber de la misma manera. Entonces, esa homogenización de la dieta también parte de esa captura del paladar, de esa captura del gusto, y que entonces nos aleja también de este tipo de posibilidades de alimentación. Pero créanme que cuando uno empieza nuevamente a consumir estas cosas con este tipo de procesos, empieza nuevamente a encontrar el gusto por esos sabores que están ahí, ¿sí? Por, por esa tradición, por esa memoria, ¿cierto? Que hay alrededor de los alimentos que han hecho parte de nuestra construcción como civilización. Entonces aquí queda cubierta, pues obviamente la tercera S y vamos ya con la cuarta, que es lo que tiene que ver con respecto a elementos de salud. Entonces, lo primero es que, como les decía ahorita, pues muchos de los alimentos que se dan en el marco de las dinámicas de biodiversidad alimentaria y también como lo veíamos ayer, pues usualmente son alimentos o son productos que no contienen o que no están enfocados en una línea de producción masiva. Entonces, al no tener esa connotación como parte de ese esquema productivo, pues entonces tenemos alimentos que tienen ausencia de organismos genéticamente modificados. Entonces, por ende, mantiene la integridad genética de lo que estoy consumiendo y no me pone en riesgo de que este consumo pues nos lleve a una situación compleja de funcionamiento metabólico de nuestro cuerpo. Entonces ya ahí empezamos con un punto a favor de la biodiversidad alimentaria.
Lo segundo es que cuando tengo todas las especies, tanto animales y vegetales, en unos ambientes que son propios de sus características, que hacen parte de esa biodiversidad, pues no tengo que utilizar elementos adicionales como antibióticos o como aditivos sintéticos que pueden quedar como trazas dentro de su matriz y luego ingresar a mi cuerpo y generarme también desbalances fisiológicos. Y ahorita les ponía un ejemplo con respecto a los productos comestibles ultraprocesados y la hiperpalatabilidad de los mismos. Y es que hay un componente que es muy famoso y se llama el glutamato monosódico, ¿sí? Y ese glutamato monosódico genera, ¿sí?, que se aumenten los sabores de ciertos alimentos o de ciertos productos, pero resulta que hoy ese glutamato monosódico, cuando lo consumimos en grandes cantidades, se está empezando a ver vinculado con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, tanto eh, digamos, de estómago como de la parte intestinal. Pero también se ha empezado a mirar que este tipo de sustancias están generando que cuando una mujer quede en embarazo, pues hayan procesos en los cuales hay una afectación del desarrollo cerebral del bebé. Entonces también se asocia hoy con la incidencia y la prevalencia de trastornos, hay menciones del espectro autista, pero también hoy hablamos de que muchas de las generaciones que nos van a preceder, pues van a venir ya con una marca crítica en los temas cerebrales, precisamente por el consumo de este tipo de sustancias. Como los alimentos que vienen de procesos que tienen como principio la diversidad alimentaria, pues esto no sería una condición. Entonces, hablar también desde esa lógica es proteger nuestra salud y la salud de generaciones futuras. Luego entonces viene, este sí que es el rey de todo, ¿cierto? Y es el hecho de que no se utilicen pesticidas químicos, ¿cierto? Los que aquí de pronto conozcan cómo funcionan este tipo de sustancias saben que hay sustancias que son para contacto, hay otras sustancias que son sistémicas, ¿cierto? Que lo que buscan es ingresar a la planta para que en el momento de que el bichito pues muerda, pues muere por intoxicación por ingesta, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando yo cosecho un alimento que no ha cumplido el tiempo de eliminación sistémica del producto que le apliqué, pues entonces voy a terminarme enfermando yo por consumir este pesticida, ¿cierto? Entonces, claro, cuando yo tengo un alimento que se produce con los principios desde los que resiste la biodiversidad alimentaria, pues sé y tengo claro que me estoy consumiendo algo que está libre de agroquímicos, ¿sí? Y entonces eso me evita que yo pueda presentar o que mis hijos o que mi familia pueda presentar complicaciones relacionadas, ¿cierto? Con cáncer, con alergias, con problemas respiratorios, que es usualmente con lo que se asocia el consumo de estas moléculas traza que quedan cuando se utilizan. Entonces, punto a favor de la salud con los temas de la biodiversidad alimentaria, totalmente. Pero no es solo eso. Resulta que cuando yo tengo unas capacidades, o más bien una conciencia para la producción de alimentos desde esas perspectivas, ¿cierto?, de las que estamos hablando, pues se ha empezado a demostrar que aquellos alimentos que se dan desde la producción agroecológica tienen mayor contenido nutricional. ¿Por qué? Porque hay un principio básico. El suelo tiene algo que se llama la capacidad de intercambio catiónico, que se mueve en proporción a la materia orgánica que tiene. Entonces, si yo tengo un suelo saludable que me propone los aspectos de la agroecología y de la biodiversidad alimentaria, pues entonces yo voy a tener una planta que es capaz de intercambiar con ese suelo los nutrientes, desde los cuales genera sus componentes clave o los componentes que hacen parte de su matriz, que serían las vitaminas, los minerales,
¿cierto? Si es entonces el flujo del nitrógeno, pues entonces la posibilidad de generar proteína, la posibilidad de generar los carbohidratos y también las grasas. Entonces, ¿qué implica eso? Que cuando yo cultivo bien, cuando yo me enfoco, no solo en garantizar que salga un tomate grandote, sino que salga un tomate con unas condiciones reales de aporte nutricional, pues estoy garantizando que cuando la población lo consuma, va a lograr cubrir mejor sus requerimientos, ¿sí? Diferente cuando tengo un modelo convencional en el que solo me importa el tamaño, en el que solo me importa el peso, independientemente si es desabrido, si está descolorido, ¿cierto? Si no simplemente tengo un volumen que vendo por un precio y únicamente me enfoco en el dinero, ¿sí? Entonces ahí es donde también se hace clave el aporte a la salud, porque genera mayor aporte nutricional. Y cuando empiezo a generar, ¿cierto? Conocimientos alrededor de la mezcla o de la conexión de estos alimentos, pues entonces también tengo un poder más grande. Les pongo un ejemplo. Tengo los frijoles, ¿cierto? Vamos a poner el ejemplo de la milpa. Entonces, la milpa mexicana tiene maíz, frijol, auyama y chile. Creo que esas son como las cuatro plantas base. Pero empecemos a hacer el recuento. Los frijoles tienen proteína, tienen hierro y tienen fibra y tienen carbohidratos. El maíz tiene carbohidratos, como se utiliza para la cultura mexicana un proceso de nixtamalización, pues entonces potencian los aportes de calcio, ¿sí? Pero resulta que cuando yo tengo, como les explicaba ahorita, una leguminosa como el frijol y tengo un cereal como el maíz, cuando los combino me crean una proteína completa. Entonces ya con estos dos, yo ya tengo cubierto proteína, tengo cubiertos carbohidratos y por la naturaleza de los dos alimentos tengo cubierta una parte de los requerimientos de grasa. Me quedan dos alimentos más. Me queda el chile y me queda la auyama. Resulta que si yo cojo una auyama, ¿cierto? Tengo, por su color, me lo indica, una alta carga de betacarotenos, o sea, vitamina A. Pero si yo cojo las semillas de esa auyama y las tuesto, ¿cierto? Y saco su interior, que es una pepita verde, esas semillas de la auyama son altas en zinc. Entonces ya tengo proteína, carbohidratos, grasas, vitamina A y zinc. Y si yo cojo el chile, ¿sí? El chile aparte de la capsaicina, ¿cierto? Que es por lo cual también les gusta mucho para poder salivar mejor y poder pasar su dieta tan seca, por eso para los mexicanos es tan importante también el chile, pues empezamos a mirar que tiene un aporte importante de vitamina C. Tiene también un aporte importante, dependiendo del tipo de chile, pues de algún fitonutriente, digamos que es rojo, entonces me va a aportar licopeno, pero también me va a aportar vitaminas y minerales. Finalmente, yo que encuentro en algo como la milpa la posibilidad de garantizar el consumo base de los nutrientes que le permiten el funcionamiento a mi cuerpo. Cuando yo entiendo esas posibilidades, empiezo a mirar que tengo la capacidad de gestar mi alimentación sin entrar en modelos hegemónicos que terminan transformando y cambiando mi forma y mis patrones de consumo que luego me llevan a un escenario de enfermedad que luego ese mismo modelo me va a coger y me va a vender la medicina, ¿cierto? Me enferman y luego me venden el tratamiento. Eso es una cuestión crítica, ¿sí? Que tener biodiversidad alimentaria no se evita. Ah, y se me olvidaba algo. Resulta que el chile, ¿sí? O alguna otra opción, podría ser incluso la sidrayota o la sidra, aporta vitamina C. Y resulta que la vitamina C mejora la absorción del hierro vegetal que tienen los frijoles. Y uno de los problemas más críticos que tenemos en la mayoría de nuestras poblaciones en Latinoamérica es la anemia. Y entonces la industria farmacéutica nos dice hay que darles sulfato ferroso, ¿sí? Que no se absorbe completamente bien. O le dice hay que darle vísceras, pero hay personas que no les gusta
consumir ese tipo de alimentos. Pero entonces tú le dices, no, dale el frijolito con una fuente de vitamina C, es de bajo costo y es igual de beneficioso, ¿sí? Y ese tipo de cosas nos las dan el conocimiento que muchas veces no tenemos desde lo médico, sino que viene también desde la construcción cultural. Y eso es una de las dinámicas clave que hoy nos muestra que tener esa diversidad, que tener más colores, que tener los colores de la nutrición y la alimentación, como dice una profe que tengo desde hace mucho tiempo de mi programa en nutrición, que siempre sea entre más colores tú tengas en un plato, mejor va a ser tu nutrición. ¿Y qué permite tener más colores en el plato? La diversidad, la biodiversidad de alimentos. Entonces ahí cubrimos la última S, ¿sí? Entonces nos queda claro que la biodiversidad alimentaria como tal sí tiene que ver y sí tiene una conexión directa con elementos de alimentación y nutrición sostenible, sustentable, sabrosa y saludable, ¿sí? Y esto es solo un análisis muy básico. Ustedes podrán explorar cualquier cantidad de elementos alrededor de esta temática que les permitirán andar mucho más en las implicaciones que tiene un concepto como este y que creo que más que, más que hablarlo, ¿cierto? Desde lo conceptual, es que lo empiecen también a vivir, ¿cierto? Que lo empiecen a llevar a sus prácticas, que empiecen a hacerse consciente de lo que están consumiendo, que observen un alimento cuando están por llevarlo a su boca, ¿cierto? Que cuando cojan ese alimento amarillo o ese alimento rojo o ese alimento verde, ¿cierto? ¿Por qué tendrá ese color? Sí, o cuando yo cojo una manzana roja y una manzana verde, ¿por qué será que una es y esta es de otro? ¿Qué es lo que hace que tengan esa diferencia y eso cómo me aporta a mi cuerpo? ¿Y qué pasaría donde la manzana verde se pierda y yo solo pueda consumir manzana roja? ¿Sí? Son análisis que uno podría hacer. ¿Y porque entonces solo me venden maíz amarillo y maíz blanco? Pero maíces hay de muchos colores, ¿sí? Profesor, Entonces, sí, profesor, dime. yo puse ahí una respuesta, una opinión en el chat, un poco en la línea de preguntarle si estas clases contemplan también la problematización del consumo de carne, por todo lo que significa en la contaminación del medio ambiente y digamos, en algo, un alimento que no es saludable, dada la forma en que está criado, ya sea reses, pollos, gansos, no sé. Yo soy vegetariana desde los 14 años, tengo 60 ahora, y gozo, gracias a Dios, de buena salud, pero veo que también en países como Chile el consumo de carne, o sea, si no se come carne, pucha, no hay nada que comer prácticamente. Y como la verdad es que no se come tanta carne como antes, o se come carne más mala calidad, creo que viene con hormonas, con los pesticidas del forraje, eh, es algo que también está haciendo creando, digamos, siendo un problema de salud pública por el alto nivel, ¿cierto?, de enfermedades que hay, gastrointestinales, cáncer, etcétera. Entonces la, Sí, la yo creo, pregunta era si se iba a problematizar eso. Bueno, ¿para qué hablar de la forma de crianza, todo el sufrimiento animal que existe? sí, yo creo que ese tema, ¿cierto? Eso es un curso completo que habría que hacer, ¿cierto? Y con personas que manejen el tema de producción animal. No sé, Constanza, si de pronto como en todo el ejercicio que se desarrolló desde la uso socioambiental, de pronto tocaron la temática, porque acá no vamos a profundizar mucho en ese tema, más allá, ¿cierto? De las dinámicas que hablamos desde la perspectiva de biodiversidad y cómo, por ejemplo, lo que estás diciendo, pues ese modelo lo podría afectar esas dinámicas de biodiversidad. O sea, tú misma lo estás diciendo, el tema de la ganadería y el crecimiento de la ganadería intensiva
hoy está haciendo desplazamientos de las fronteras agrícolas y están llegando a zonas incluso que son de protección en los países. Entonces, acabar con incluso la Amazonía es uno de los puntos en los que uno observa muy claramente esa situación, ¿cierto? Expandimos la frontera agrícola, nos llevamos de frente los ecosistemas amazónicos, los espacios de bosque, para tener más cabezas de ganado, ¿sí? Claro. Y también lo Y, poníamos de ejemplo ayer, que acabamos zonas de reserva hídrica, por ejemplo, nosotros acá en Colombia y que hablábamos ayer, por ejemplo, lo mencionaba el caso de ustedes en Chile de Petorca, de Petorca, ¿cierto? sí. Exacto, cómo van desplazando en un modelo intensivo los sistemas productivos y se apropian de todo. Entonces yo creo que el tema de ganadería y producción sostenible, que creo que esto es una cuestión muy compleja para hablarla, Mm. pero una ganadería sostenible es complejo. Yo siento que eso no es posible. Entonces hay que buscar otras formas de alimentación. Por eso proponerlo desde la diversidad alimentaria, porque tenemos una cantidad de posibilidades para nuestros alimentos que aún desconocemos. ¿Sí? Y por ejemplo, bueno, ahí se arrasa con el bosque y la posibilidad de, por ejemplo, por el calentamiento global, por las altas temperaturas, también se ha explorado en el bosque, bosque comestible, que se planta alimentos como de horticultura bajo los árboles. ¿Qué hay de eso? ¿Hay bibliografía? ¿Hay experiencia? Sí, claro. Porque a De veces hecho, las verduras se queman con el sol, porque como ajá. hay temperaturas tan altas y de protección como la capa de ozono también. De hecho, y nosotros, cuando les mostraba la presentación iniciando, en la red de custodios del Quindío, hay uno de los custodios que ha venido trabajando ese tema del consumo, precisamente de esas especies que a veces no conocemos. Hoy las denominan como PANCs, plantas alimentarias alternativas no convencionales, ¿cierto? Esas PANCs son una opción. Se han venido haciendo trabajos muy fuertes. Si tú puedes buscarlos de esa forma, se los voy a escribir acá en el chat para que puedan buscar el término. Y ahí proponen muchas especies que se pueden consumir. Y en cada país he visto que hay personas que se han dedicado como a explorar esas posibilidades de incluir ciertos componentes en la alimentación y eso va fortaleciendo el tejido, pero creo que también la tarea es empezar a reconocer. Yo les hablaba ahorita de la pringamosa, por lo menos para nosotros acá en Colombia, pues alguien bueno, ¿cómo que la pringamosa se come si eso pues es urticante? Pues bueno, resulta que las comunidades campesinas han hecho un análisis en el que vieron que cuando se pasa por agua caliente, por ejemplo, pierde esa posibilidad urticante y se puede utilizar como si fuera una selga o como si fuera una Mm. espinaca y se consume sin ningún problema. Pero entonces creo que es esa identificación que tenemos también que ir haciendo poco a poco, eso, como la Acá ortiga, se llama ¿cierto? ortiga, claro. Ajá. Ortiga. La ortiga es de una hojita chiquita, sino que acá la que le dicen pringamos a la hoja es más grande, ¿sí? Y entonces hablábamos que, por ejemplo, esa hoja tiene por cada 100 gramos la posibilidad de aportar entre 9 y 12 gramos de proteína, ¿cierto? Entonces alguien me dirá, eh, pero pues es una proteína de alto valor biológico. Si me encuentro, por ejemplo, con un colega nutricionista, me va a poner en duda el aporte de proteína, pero yo le diría, claro, puede que no sea una proteína del alto valor biológico como sería una proteína de origen animal, pero si yo la logro mezclar con otras posibilidades, ¿cierto? Si yo la mezclo con una quinoa, si yo la mezclo con un amaranto, si yo la mezclo con una yuca, si yo la mezclo con una batata, pues voy a encontrar que esa sinergia de nutrientes que tiene cada una de esas matrices alimentarias me permite nutrir mejor mi cuerpo. Entonces, ahí es donde viene la posibilidad también de explorar, ¿cierto? Cómo las preparaciones se vuelven un medio para yo empezar a decir, vea, es que esta es la mejor opción para el consumo,
porque es que si nos seguimos basando en que las fuentes de proteína sean exclusivamente las que vienen de esas producciones intensivas con las que empezamos esta discusión, pues entonces no vamos a tener planeta, ¿cierto? No vamos a tener absolutamente nada. Incluso hoy también ya estamos empezando a explorar, no sé, de pronto usted en Chile, pero el tema de las insectarinas, ¿cierto? De utilizar los insectos como una fuente de proteína, porque se considera que es una posibilidad eficiente, por ahora sigue siendo de un costo relativamente alto, y también frente a los, digamos, las perspectivas que se tienen, o por lo menos las otras perspectivas que tenemos. Hay países orientales que comen insectos y aquí también hay muchas comunidades que comen insectos desde hace muchos años y hacen parte incluso de su consumo ancestral y tradicional. Pero para los que estamos muy pegados todavía a la dinámica occidental de consumo y esa homogenización de la dieta, nos parece pues muy difícil llegar a comerse un gusano o comerse un chapulín, ¿cierto? Como dirían en México, es difícil, pero esas son otras opciones que van llegando. Lo importante es cómo empezamos a entender que tenemos es que buscar al máximo garantizar esas posibilidades que tienen. Por aquí me pregunta Karina, la vitamina B12, ¿de qué otro alimento se puede obtener en cantidades similares a la carne? Es es muy difícil, pero las opciones que más se han explorado son temas de las algas, por ejemplo. Hay algas que hoy nos están mostrando un camino, ¿sí? Para cubrir los requerimientos de vitamina B12. Entonces, ahí es como uno de los puntos, sería interesante explorarlos, pero volvemos a lo mismo, todavía tenemos un montón de alimentos sin explorar y ese es el llamado también, ¿cierto? Pues explorémoslos, reconozcámoslos. La investigación es fundamental, tanto la investigación que se hace desde la academia como las mismas investigaciones que se hacen desde las comunidades. Tú a veces vas a comunidades que saben más que dos o tres grupos de investigación de una facultad, ¿cierto? De educación superior. Entonces, yo creo que esa capacidad también de articular para fortalecer los conocimientos nos va a ir dando respuestas de cómo encontrar, por ejemplo, soluciones al tema de la vitamina B12, porque hoy la fuente principal sigue siendo el tema de origen animal, sobre todo porque la B12 tiene un factor biológico y molecular que hace que solo pueda estar presente en un tejido animal, no necesariamente en un tejido vegetal, porque se sintetiza precisamente en un intestino. Entonces ahí es donde está la limitante. Bueno, yo creo que entonces, pues, hasta ahí sería mi presentación. Obviamente, si quieren seguir con preguntas, si quieren seguir hablando, pues obviamente estoy dispuesto a otros 15 o 20 minutitos. Había una pregunta en el chat de Catalina Torres que dice, en Chile van a hacer una resolución que prohíbe el intercambio de semillas. ¿Qué podríamos hacer? Es una resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, Luis Felipe, y que si bien la autoridad ha dicho que es a nivel comercial, las preocupaciones de los pequeños agricultores las comunidades, ¿cierto?, que practican estos intercambios, de repente es difuso decir cuándo es un intercambio comercial y cuándo es simplemente un intercambio más a nivel comunitario. Entonces, ahí quizás tú puedes darnos algunos consejos porque hay una consulta pública, está en consulta pública esta resolución hasta el 10 de agosto y ahí siempre lo más importante es que ustedes puedan participar, ¿cierto? Si es que quieren poder articularse. Ahí habían otras compañeras que también habían dicho que ya se estaban organizando en sus territorios. Pueden ocupar el chat del mismo curso también para poder articular por ejemplo, un escrito modelo e ir enviándolos desde sus distintas personas naturales, ¿cierto? Pero ahí, Luis Felipe, si es que nos puedes comentar si es que tal vez han tenido experiencias similares también en tu país. Sí, de hecho acá hace unos años tuvimos una resolución muy polémica del Instituto Colombiano Agropecuario, ¿cierto? Del ICA, que se llama la resolución 970, que nace precisamente de una condición que puso el gobierno de los Estados Unidos para la firma del TLC con Colombia, ¿cierto? Es bien particular ese escenario porque
Inicialmente se suponía que el TLC era para la sociedad comercial, ¿cierto? Pero luego la condición era todo lo que me vaya a vender tiene que ser con semillas certificadas. Si la semilla no está certificada, pues entonces no te recibo ningún producto porque soy yo el que te vendo las semillas certificadas. Yo creo que va muy enfocado en esa línea. Entonces, lo primero es mirar esa ley. Hubo una cantidad de situaciones, eso no es fácil, es una lucha muy fuerte de los pueblos campesinos. Luego, digamos, desde ese proceso se vino una resolución que empezó como a bajar un poco las dinámicas digamos, de cierre, de portar las semillas, y eso se quedó quieto hasta el 2023, ¿cierto? Porque empezamos nuevamente con los procesos de instigación a las comunidades campesinas. Si lo quieren revisar, ahí hay un respaldo muy fuerte, se llama la sentencia T-247 del 2023 de la Corte Constitucional de Colombia, en la que se obliga al Estado a proteger las semillas nativas y criollas de los pueblos originarios. O sea, ahí hay un antecedente, ¿cierto? Hay un hito que puede servir para empezar a hablar de si en estos momentos están recibiendo observaciones por parte de la institución que tienen en Chile, pueden citar este tipo de herramientas y decir, vea, es que lo que pasa es que si usted me cohíbe el flujo normal de semillas, yo no voy a ser capaz. ¿Sí? Usted está vulnerando el derecho humano a la alimentación de los pueblos, basado en que está atacando directamente un principio fundante de la soberanía y de la autonomía alimentaria, que es poder tener semillas y poderla replicar, no estar condicionado únicamente a un mecanismo de comercio. Ese era un punto. El número de la sentencia es sentencia T-247 de 2023. Esta es una sentencia que sale de una tutela que coloca el resguardo de Cañamomo y Loma Prieta, que es un pueblo originario de acá de Colombia, ¿cierto? Que se manifestaron con respecto a la protección de sus semillas, sobre todo de las de maíz. Creo que ese puede ser un hito para eso. Y digamos que siempre mantener dos puntos. Digamos, el orden o la perspectiva de lo que implica esto para las comunidades campesinas. Y lo segundo es que desde lo técnico también es muy complejo eh, una aplicación de una ley que solo va en defensa de intereses económicos, ¿cierto? Entonces, es un tema bien complejo. Yo aquí, ya en estos momentos, pues es complicado por los temas de transiciones de gobierno que creo que estamos teniendo en toda América Latina. Yo creo que ustedes en Chile lo están viviendo, nosotros en Colombia apenas lo vamos a empezar también en unas semanas a vivir. Eh, pero veníamos trabajando en una ley de semillas para el país y no la logramos llegar a término y se quedó únicamente en los análisis de esa parte. Pero es un proceso que tiene que ir de la mano entre profesionales del campo, entre las comunidades campesinas, y es una lucha bastante fuerte. Pero creo que lo primero es hacer esas recomendaciones parados en los principios, vuelvo y lo digo, del derecho humano a la alimentación, de la soberanía alimentaria y de las autonomías alimentarias. Eso es uno de los puntos que hay que estar siempre pendiente de cómo está esquematizado, sobre todo eh, el texto, ¿cierto? O las lógicas o los principios o los referenciales bajo los cuales se está parando la norma que quieren implementar. Eso es como una de las observaciones. Es resistencia pura y dura. Ujú. Eso no tiene otra solución, o sea, es eso. Si no es eso, no hay otra posibilidad, ¿cierto? Entonces ahí están. Estoy acá leyendo, lo mismo que en Yo Chile. Dale, quería Cecilia, decir algo, ¿puedo? dale. Sí, claro. Ya. Mi nombre es Cecilia. Yo pertenezco por años acá a la Comisión de Derechos Humanos de Quilpué. Y el problema que se suscita ahora, porque esto ya ha pasado en gobiernos anteriores, pasó en el gobierno de Piñera y pasó en el gobierno de Boric. Y se quiso implementar esto mismo de parte del SAC, un poco con la idea, ¿cierto?, de privatizar la semilla nativa. De hecho, ya hay obtentores vegetales que por hacer un pequeño cambio genético en la semilla se han apropiado de ella como una especie, ¿cierto?,
de, de creación intelectual de las empresas, cuando esto lleva miles de años desarrollándose en manos campesinas y de huerteros. Entonces, el problema que tenemos ahora es que ya se firmó el TPP-11, lo que gatilla inmediatamente digamos, de estos artículos de la UPOV 91, que es la ley de obtentores vegetales, que es la que protege a los dueños de la semilla, entre comillas, lo que se han apropiado por cualquier circunstancia o medio, puede ser hasta que se la roben a un cuidador de semilla, eso no les importa, o que la editen genéticamente en laboratorio. Y ahora lo que pretenden es apropiarse estas semillas de forma que las personas no puedan plantar, no puedan intercambiar y no puedan ni siquiera plantar en su huerto. Bueno, eso lo hemos visto en otros países que había la policía Monsanto que podía entrar, de hecho mapeaban satelitalmente, ahora todo eso se puede hacer con más facilidad, donde estaban los cultivos grandes o pequeños y entraban sin ningún problema a ver si esa semilla era de ellos o no. Y si no, bueno, quemaban huertos. Todo eso. Lo que se pretende hacer ahora es un poco apelar a las convenciones internacionales de derechos humanos, que esto es algo ilegítimo. Puede ser legal dentro de los países porque sabemos que la legalidad de un país es diferente a la legalidad internacional. Pero como Chile ha suscrito tratado, puede quedar en contradicción al tratar ¿cierto?, de obligar a los huerteros a entregar sus semillas. Entonces, ahí estaría pasando a llevar leyes, convenciones que ha firmado Chile. Y por otro lado, también habría que presionar a que el gobierno protegiera la semilla como una propiedad de los pueblos, como algo, digamos, una semilla libre, colectiva, y que no puede ser privatizada porque es un derecho, es como el agua, ¿cierto? También pasan a llevar la semilla como un patrimonio cultural de los pueblos, transformándola cosificándola, poniéndola como una mercancía de uso, de cambio. Eso es lo que hemos tratado o estamos tratando de hacer acá en los territorios, sobre todo yendo a las ferias y informando acerca de esto. Bueno, ese es un poco lo que nosotros estamos manejando por acá. Gracias. Exacto, Cecilia, muchas gracias. Yo creo que ese es el punto, o sea, eso era lo que quería llegar. O sea, los referenciales de política, o sea, todo lo que exista ya en marcos normativos, eso es un punto que hay que revisar muy bien, porque a veces se crean nuevas normas, nuevos procesos que incluso van en contravías uno de los otros. Aquí estamos por lo mismo y volvemos al asunto. Toca hacer pedagogía, ¿cierto? Que se entre en conciencia de de la importancia de proteger las semillas. Creo que es un tema crítico. Sin semilla creo que es muy difícil avanzar en sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Entonces, ahí hay que volcarnos. Yo creo que es con toda la fuerza y de todas maneras es saber que no son los únicos que están pasando por situaciones de esta índole. Sí, somos muchos países que en Latinoamérica estamos viendo esta situación y que pues lo único que nos queda es seguir manteniendo pues esa resistencia frente a eso que nos quieren imponer. Bueno, por acá creo que colocó algo para responder dos preguntitas más. No, gracias a ustedes por conectarse. Me quedé pensando en lo que, no sé si me ayudas a leer por ahí que no alcanzo como a ver bien. Ah, ok, aquí ya. Me quedé pensando en lo que dijo al principio sobre la decisión de los consumidores y que raramente nos planteamos sobre el poder que tenemos de incidir sobre el modelo alimentario, promover y exigir mediante nuestras decisiones y acciones de consumo, convirtiéndose en una herramienta para incidir sobre las políticas de producción. Consumidores somos todos y todas, pero que poca fuerza tenemos para organizarnos. Yo creo que aquí hay dos cuestiones. En este sistema, lo que mueve, y les decía ayer, son las tendencias. Si nosotros empezamos a ser conscientes del patrón de consumo,
tenlo por seguro que las bases de la producción se tienen que mover, ¿sí? Porque si yo digo que quiero comerme, voy a poner ejemplo acá en Colombia, una mafafa, pero la mafafa no es algo convencional, ¿cierto? Pues entonces, si empiezo a buscar que muchas personas consuman mafafa, pues entonces voy a estar moviendo ese sistema de producción. Entonces ahí hay que hacer ese proceso de conciencia, ¿cierto? Entrar en esa concienciación de la forma en que nos alimentamos. Los consumidores suelen tener, o más bien, tienen un poder muy fuerte sobre la transformación del resto de eslabones del sistema alimentario. Pero primero hay que hacerse consciente como tal de él. Milen, que está por ahí alzando la mano. Milen, tienes el micrófono. Hola, hola, ¿Cómo buenas, estás? ¿todo bien? Muchas gracias por la clase, muy enriquecedora y también gracias a Cecilia y por compartir su experiencia. Yo soy de Coyhaique, por acá también la industria de la agricultura y de la agronomía en general es súper importante para la comunidad porque es un lugar muy extremo. Y quería compartir también un evento que hicimos nosotros acá sobre educación agroecológica, se llama Conserva Conciencia y la verdad este espacio lo abrimos para esto mismo, para hablar sobre la importancia de la soberanía alimentaria, de la conciencia de cómo hacer crecer nuestros alimentos, acá desde el propio territorio y con las necesidades de la tierra que nos sustenta. Y, y bueno, como aprovechando que estamos en este lugar y en este espacio, invitar a la gente a hacer esas movidas como levantar espacios de conversación, de diálogo. Aquí tuvimos la suerte de invitar a gente que se dedica a la agricultura ecológica de Argentina, que nos vino a compartir sus conocimientos desde lo que está pasando allá con Monsanto, porque ellos llevan una lucha muy extensa de más de 30 años tratando de sostener todo esto que amenaza la semilla, que amenaza los territorios, que los contamina. Y por suerte en Chile todavía no hemos llegado a ese nivel, pero lo más importante es eso, es levantar espacios de conversación, de educación y ser parte de esto mismo, como de la red a nivel continental también, de cómo se están levantando los proyectos y que también por más leyes que se inventen o que se intenten imponer a las poblaciones, la soberanía parte en la organización territorial y en cómo uno también entiende que hay un conocimiento ancestral que debe ser sostenido más allá de todas estas reglas que se intentan imponer desde una vereda del desconocimiento y desde la como ignorancia